Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia a buscar Hebreos. Vamos a Hebreos, la carta a los Hebreos, o el libro de Hebreos, como usted lo quiera llamar. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Hebreos capítulo 4, el versículo 11, dice así: Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y si usted lee el contexto de este capítulo, está hablando del pueblo de Israel, de cómo ellos no pudieron entrar en el reposo de Dios. Pero ahora a nosotros, a la iglesia, a los creyentes, el Señor nos dice: esforcémonos por entrar en su reposo, en el reposo del Señor. ¿Cuál es ese reposo? ¿Observar el día de reposo? No. ¿Hacer algo que tiene que ver con religiosidad o que tiene que ver con algún acto simbólico? No. El reposo tiene que ver con la obra terminada, la obra completa y la obra perfecta de Jesús en el Calvario. El reposo de Dios tiene que ver con aquella escritura en Mateo capítulo 11, versículo 28, donde el Señor Jesucristo revela o manifiesta que Él iría a la cruz del Calvario, moriría, pagaría por todas nuestras deudas, entregaría su misma vida, resucitaría después de 3 días y 3 noches para justificarnos. Él en su cuerpo llevaría todas nuestras enfermedades y sufriría todos nuestros dolores, todos los pecados los llevaría ahí en su cuerpo para que nosotros, muertos al pecado, ahora vivamos a su justicia. Y Él resucitó para nuestra justificación. Él es la garantía de nuestra justificación. Y no solo resucitó, sino que está sentado a la diestra del Padre y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Usted puede escudriñar Efesios capítulo 1, donde dice la Escritura que Él fue resucitado y se sentó a la diestra del Padre, sobre todo principado y autoridad. Pero también dice la Escritura que usted y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, fuimos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Nuestro cuerpo, no. Nuestra alma, no. Nuestro espíritu. Porque nacidos de nuevo fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. Y el Espíritu de Cristo se hizo uno con nosotros, de tal manera que como Jesús está sentado a la diestra del Padre, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Así como el Padre después, o así como Dios mismo, en el hebreo se llama Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crearon, o Dios mismo creó el cielo y la tierra y toda la creación al mismo hombre, y después de haber completado su obra, reposó. Así Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta, habiendo dicho consumado es, sepultado y resucitado, fue sentado a la diestra del Padre porque su obra fue completada. La redención fue hecha perfecta, completa. Él nos redimió, tenemos eterna redención con Cristo. Así es que a este reposo se refiere el Señor Jesús. Y en Mateo 11 dice la Escritura en el versículo 28, el Señor Jesucristo mismo dice: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él estaba hablando a un grupo de gente, no solo religiosos, no solo aquellos que lo rechazaban, pero también aquellos que creían en él, respecto a que estaban acostumbrados a observar y a ver la ley, que por esfuerzo humano necesitaban justificarse, necesitaban esforzarse en sus almas, en sus cuerpos, en sus acciones,
para, si fuera posible, obedecer la ley para ser justificados ante la ley. Pero dice la Escritura que ante la ley o a través de la ley nadie puede ser justificado. Justificado. Ante la ley o a través de la ley nadie puede ser justificado. Paréntesis. Entonces no sé qué andan haciendo todos aquellos cristianos que están queriendo regresar a los mandamientos y hacer la ley, a cumplir la ley por sus esfuerzos, dejando de lado la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, dejando de lado el evangelio de su gracia, dejando de lado lo que la palabra de Dios dice, dejando de lado la revelación del Espíritu de Dios que nos trae en Cristo Jesús para que podamos no solo conocer, sino entender y creer correctamente la palabra. Se cierra el paréntesis. Así es que el Señor Jesucristo está hablando a un grupo de gentes, judíos, que estaban acostumbrados a esforzarse y a vivir bajo la tensión, bajo la aflicción, bajo la exigencia, bajo la condenación y la culpa de que no podían cumplir. Se esforzaban y se esforzaban, pero no podían cumplir la ley. Y les dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Jesús no podía en esos momentos traer el reposo a toda la humanidad, porque era necesario que Jesucristo fuera a la cruz. Pero una vez consumado o consumada la obra terminada, completa y perfecta, vino a traer salvación y redención para que ahora podamos reposar en Él a través de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra. Así es que dice aquí la Escritura: esforzaos. Dice una vez más: esforzaos, esforcémonos por entrar en ese reposo. Esforcémonos por entrar en el reposo de Dios. Y después dice el versículo 12. Y fíjese cómo en el contexto del versículo 11 se aparece el versículo 12, donde nos dice: porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de los coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que la palabra está relacionada directamente con reposar, con entrar en el reposo, con esforzarnos para entrar en el reposo. Nuestro espíritu, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, que es uno con el Señor Jesucristo, como lo dice 1 Corintios 6:17, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él, está en un perfecto reposo, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero es nuestra alma y aún nuestro cuerpo que tienen que aprender a reposar, esforzarse para estar en el reposo. ¿Qué significa esto? Que nuestra alma tiene que ser transformada sin esfuerzo por el poder de la palabra de Dios, para que la gloria de Cristo pueda manifestarse en nuestros pensamientos, en nuestra manera de nuestra voluntad, en nuestras decisiones, en nuestros sueños, en nuestros sentidos y sentimientos, o en nuestros sentimientos. Pero también nuestro cuerpo tiene que esforzarse por entrar en el reposo. ¿Cómo es esto? Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 11, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros vivifica nuestros cuerpos mortales. Así es que a través de la fe podemos apropiarnos de todo lo que ya nos ha sido concedido por gracia, para que nuestra alma también aspire a entrar en el reposo, o a estar en el reposo de Dios, no confundida, no con incertidumbre, no temerosa, no deprimida, no insegura, no enojada, no codiciosa, no egoísta, sino para que nuestra alma pueda libremente no solo gobernar, sino reinar a la manera de Dios, para que los sueños de Dios, el propósito de Dios, el comportamiento, el temperamento, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se manifieste a través de nuestra alma, y que los sentidos sean ejercitados para que podamos fluir en amar, en perdonar, y que podamos experimentar el gozo del Señor, la paz de Dios, la paciencia, la templanza,
La mansedumbre, el fruto del Espíritu, que nuestra alma pueda manifestar, experimentar y fluir a través del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y que nuestro cuerpo pueda ser vivificado para que viva en la salud divina. Ahora, no somos perfectos y nuestra alma y nuestro cuerpo no han sido redimidos aún, como nuestro espíritu fue creado nuevo. Pero cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, nos dará un cuerpo nuevo y seremos perfectos. Así es que mientras tanto, la palabra tiene que ser parte de nuestra vida porque es viva, eficiente, eficaz, poderosa, para que entonces seamos renovados en nuestra manera de pensar y transformados a la misma imagen de Jesús, en nuestra alma y nuestro cuerpo sea vivificado y viva la salud y la sanidad divina si es necesario. Cuando hablamos de la palabra, dice la Escritura que tú y yo nacimos de nuevo, nacimos por la palabra incorruptible del Señor. Por la palabra incorruptible de Dios, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. No sé si usted recuerda que cuando el ángel Gabriel aparece a María y le dice, salva, eres altamente favorecida, y que ella le dice que va a concebir a Jesús, pero por el Espíritu de Dios, Jesús nació por la palabra incorruptible sembrada en el vientre de María. Así nosotros hemos sido altamente favorecidos porque la palabra de Cristo fue sembrada en nuestros corazones y manifestó fruto de salvación, para que nosotros no solo creyéramos en Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta, sino que también decidiéramos y dijéramos sí para recibir a Jesús, para recibir su palabra y la abundancia de gracia y el regalo de su justicia se traduce en el perdón de todos nuestros pecados, que todas nuestras deudas han sido pagadas y hemos sido justificados por la fe de Cristo, en donde ahora, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y acceso a esta abundante y maravillosa gracia a través de la fe. Y recuerde, la fe viene por el oír la palabra. Cuando hablamos de la palabra incorruptible, la palabra tiene que ver con la semilla. Usted recuerda la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y la semilla fue esparcida en lugares diferentes, junto al camino, entre piedras. Fue esparcida también digamos que entre hierbas, pero también fue esparcida en pedregales y en tierra firme. Ahí fue esparcida la palabra. Así es que nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, tenemos que entender que la palabra de Dios en el original es como la semilla, y la semilla viene de la palabra en griego espora, que traducido, o de ahí viene la palabra esperma. Y cuando nosotros entendemos que Dios hizo al hombre y a la mujer, que Dios hizo al hombre y a la mujer para dar fruto, usted puede leer en Génesis, y el hombre fue creado para sembrar la semilla y la mujer fue creada para recibir la semilla para que sea sembrada. Y cuando la semilla es sembrada, cuando el esperma es sembrado, por decirlo así, en el vientre de una mujer, la mujer concibe y entonces está preparándose para dar a luz un nuevo ser. Y sabemos que hay un tiempo de gestación y todo esto, no necesito explicárselo ampliamente, pero lo importante que debemos entender es que aunque la biología funciona así, en el diseño de Dios y en el corazón de Dios, creó al hombre y a la mujer para que fueran uno, matrimonio, esposos. Por eso el mismo Adán describe en el Génesis, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así es que cuando un hombre en matrimonio con una mujer tienen intimidad,
tienen intimidad, es que entonces el hombre técnicamente siembra la semilla en la mujer. Y entonces la mujer concibe y da a luz un hijo en el tiempo correcto. Así es que la Biblia nos enseña que a través del conocimiento de la benignidad y de la bondad de Dios, a través del conocimiento de Dios, a través de la palabra, y cuando la Biblia describe conocimiento, conocer la palabra, conocer la bondad de Dios, conocer la benignidad de Dios, la Biblia nos enseña que en el original quiere que tengamos intimidad con Dios, quiere que tengamos intimidad con su palabra, con su benignidad. ¿Y cómo es posible esto? La palabra es viva y eficaz, la palabra es el espora de Dios. La palabra es sembrada en nuestro corazón. Nosotros somos como la parte donde se siembra y donde se concibe para dar fruto de acuerdo a la semilla que es sembrada. Pero cuando la Biblia habla de tener intimidad con Dios, de pasar tiempo con Dios, recuerdo un volumen de música que se escribió, que se compuso muchos años atrás, que se llamaba A Solas con Dios. Cuando la Biblia nos enseña a tener intimidad y comunión con Dios, a conocer a Dios, que es la palabra intimidad, que es la misma palabra en el original que se usa cuando un hombre conoce a una mujer, nos habla acerca de que nosotros necesitamos tener comunión, intimidad con la palabra del Señor para permitir que entonces, conociendo la palabra, a través de ponerla en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, después en nuestra mente, y entonces se concibe en el corazón. Nuestro corazón es la parte donde se siembra la palabra. Y hago un paréntesis, usted puede sembrar también una semilla mala, de incredulidad, una semilla de mal, de odio, de mentiras, de engaños, y este mundo está lleno de eso. Se cierra el paréntesis, pero fuimos llamados a sembrar la palabra, pero para sembrar la palabra tenemos que poner la palabra de Dios delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, para entenderla y entonces concebirla. Y una vez creyéndola y permaneciendo en ella, cuando una semilla se siembra en la tierra fértil, en el campo, no debemos preocuparnos una vez que ya se fue, una vez que ya fue sembrada, por lo que pasa en el interior de la tierra, simplemente con el sol, con el aire, y cuando nosotros la regamos, la tierra adecuadamente, aquella semilla causará que la tierra dé el fruto que la semilla indicó. Así es que nosotros no debemos preocuparnos cómo es que va a suceder, pero creyendo la palabra y poniendo la palabra en nuestros ojos y recibiendo la palabra, entendiendo la palabra y permitiendo que sea sembrada cuando insistimos en la palabra una y otra vez, entonces la palabra será concebida y dará el fruto de acuerdo al propósito que Dios envió y puso en su palabra. Por eso la envía el Señor, y dice la Escritura que cuando es concebida no regresa al Señor vacía. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así es que entrar en el reposo de Dios tiene que ver con entender y creer correctamente y permanecer en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús a través de tener la revelación, porque se concibió la palabra cuando la pusimos delante de nuestros ojos, la palabra de Cristo. Esto es la fe. La fe tiene que ver con reposar, con descansar en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo muy interesante de cómo alguien, a través de escuchar la palabra, a través de sembrar la palabra, manifiesta algo extraordinario. Y usted y yo fuimos llamados a vivir en lo extraordinario de Dios. Y cuando me refiero a lo extraordinario, no me refiero a otra cosa, sino a vivir diferente a la corriente de este mundo. En la paz de Dios, en el amor de Dios, en el perdón de Dios, aún en la suficiencia de Dios y en la riqueza y prosperidad de Dios para hacer muchas buenas obras. Bien, dice la Escritura en Juan capítulo 12, versículo 1. Juan capítulo 12, versículo 1.
dice la escritura así: 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Escuche bien, Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Entonces María, hermana de Lázaro, hermana de Marta, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar a Jesús, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Jesús dijo, porque dijo esto, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Jesús dijo, dejadla. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre los tendréis. Ahora, acompáñenme por favor a buscar en su Biblia Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Y dice la escritura en el versículo 3. Pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis, los podéis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora, hay quienes afirman, de acuerdo a estas dos porciones de la escritura, aunque se describe de una manera un poco diferente, que es la misma persona la que ungió a Jesús, tanto en su cabeza como en sus pies, y se refiere, o me refiero a María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta. Jesús le dijo, ella será recordada por esto que ha hecho, y ha hecho una obra buena para mí. Ahora, ¿por qué es que María, en este caso que ungió a Jesús, pudo hacer esto o hizo esto? ¿Quién le reveló a María que Jesús iba a ir a la cruz a pagar por todos nuestros pecados? ¿Quién le reveló a María ungir a Jesús? Recuerda que aquellas mujeres, después de que Jesús fue sepultado y que resucitó, compraron especies aromáticas y después quisieron ir a ungir al Señor, pero ya no lo encontraron, Jesús había resucitado. Pero ¿quién le dijo a esta mujer, a María, que ungiera a Jesús, que pudiera ungir a Jesús antes de su muerte, antes de la gloriosa obra terminada, completa y perfecta? Cuando Jesús en el Calvario dijo, consumado es. Quiero abrir otro paréntesis. Cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, usted lo puede encontrar en Juan capítulo 19, versículo 30. Jesús dijo, consumado es. Él fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana. Vinieron tinieblas, dicen los estudiosos, que todo el juicio de Dios vino sobre él. Nuestras enfermedades y nuestros dolores, por eso se hicieron tinieblas. Por eso el Jesús dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Así es que en la cruz del Calvario él sufrió. Aunque él sufrió en el Vía Crucis, aunque él sufrió
antes de subir y ser crucificado, porque le dieron latigazos, porque abofetearon su rostro, porque le pusieron corona de espinas, porque lo maltrataron, lo vituperaron, lo escupieron, lo abofetearon, lo golpearon. Recuerde, no fueron los judíos los que hicieron esto, sino fueron los atroces, sanguinarios romanos. Hay quien dice que le dieron más de 300 latigazos al Señor Jesús. Pero dice la Escritura que Jesús es como alguien que no reconocimos su rostro. Pero esto no sucedió en la atrocidad de las obras que los romanos hicieron sobre Jesús, sino cuando Jesús fue levantado y crucificado, vinieron las enfermedades y los dolores y el juicio de Dios descendió sobre Jesús, sobre el cuerpo de Jesús. Y cuando Él hubo pagado toda la deuda, entonces dijo, consumado es. Y después dijo, en tus manos entrego mi espíritu, refiriéndose al Padre. Ya no clamó como previamente lo había hecho Elohim, Elohim, lama sabactani, Dios mío, sino después de haber pasado, sufrido el castigo y habiendo quedado satisfecha la justicia de Dios, dijo, consumado es, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Así es que no solo llevó al fin la ley, no solo llevó el cumplimiento de la ley a su término, sino que toda la obra necesaria para ser justificados ante Dios, para tener paz para con Dios, para que fuéramos redimidos y reconciliados por nuestra incapacidad, por los pecados, fue consumada y su obra fue terminada, completa y perfecta. Así es que dice la Escritura. Vamos a ir por último a ver cuál es la razón por la cual esta mujer tuvo esta revelación y tuvo esta acción para bendecir a Jesús, para ungir a Jesús. Y dice la Escritura en Lucas capítulo 10, versículo 39. Jesús fue a la casa de Lázaro, de Marta y de María, a la casa de Marta. Y dice la Escritura que Marta hacía muchas cosas para servirle. Y Marta se quejó ante Jesús porque Jesús empezó a compartir y a predicar la palabra. Y Marta se queja ante Jesús para decirle a Jesús que redarguya a María para que María le ayude en los quehaceres de la casa, para preparar todo para los invitados, siendo Jesús el principal invitado a la casa. Y dice la Escritura en el versículo 39, su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que Jesús decía, a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída. Y Jesús dice, déjenme le leo los versículos finales. Dice la Escritura en el versículo 41. Dice así, el Señor dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y inquieta por tantas cosas, pero hay una sola que vale la pena para ocuparse, y María ha descubierto esto que es necesario y nadie se lo quitará. Porque María se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra de Cristo. Y ahí, entre quizá otros momentos que María tuvo con el Señor Jesús, y me refiero a que escuchó la palabra, entonces María le fue revelada la palabra y María actuó en consecuencia. Así es que si algo tenemos que hacer es aprender, esforzarnos a entrar en el reposo del Señor, esto es en la palabra. Orar en el Espíritu, adorar y exaltar al Señor. No seguir teniendo una mente de exigencia, de cumplir, para que Dios se agrade de nosotros. Recuerde que la fe no mueve a Dios ni nuestras acciones. Dios ya se movió a favor de nosotros y nos concedió todas las cosas por gracia. Así es que esforcémonos por entrar en el reposo de Dios, para permanecer recibiendo la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo, permanecer en el reposo de Dios, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros y el mismo Espíritu de Dios nos hace actuar y operar. Él mismo produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Recuerde, no se trata nada más de querer, sino de hacer. Nuestro espíritu está en el perfecto reposo, sentado a la diestra de Dios, junto con Cristo en lugares celestiales, pero nuestra alma y nuestro cuerpo fuimos llamados a reinar en vida, cuando entendemos y recibimos la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo. La fe sin obras es muerta.
Así es que actuemos en la fe, en la justicia de Dios, en la abundante gracia del Señor Jesucristo, a través de creer, conociendo, entendiendo correctamente, para creer correctamente, vivir correctamente y permanecer en la preciosa y maravillosa palabra de Cristo. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de la justicia, Señor, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.